En Sonora, una región marcada por la violencia, ha surgido una célula criminal que está cambiando el panorama del crimen organizado, los Mata-Salas. Esta facción, descendiente del cártel de Sinaloa y vinculada a los Chapitos, ha roto lazos con sus antiguos aliados, los Salazar, desencadenando una guerra feroz por el control del mercado de fentanilo. Lo que empezó como una disputa interna se ha convertido en un conflicto que atrae la atención de otros cárteles, como la Plaza. ¿Cómo afecta esto a la seguridad de Sonora y qué papel juega la corrupción en la crisis? No te pierdas los detalles. Suscríbete para más. Los Mata-Salas son una célula criminal que ha irrumpido en el panorama de Sonora y que, en solo un año, ha logrado dejar una marca imborrable en el estado. Esta organización emergió del propio cártel de Sinaloa, pero no de una manera convencional ni con un propósito que se pudiera prever fácilmente. En sus inicios, los Mata-Salas eran parte de la maquinaria más grande, colaborando y operando bajo las órdenes de los Chapitos, la facción de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. En esos días, eran una parte más del engranaje del cártel, manejando negocios en la sombra y ayudando a mantener el control sobre las rutas de tráfico y puntos de venta. Pero esa relación se deterioró, y el ambiente de Sonora empezó a tornarse más violento y peligroso. Lo que en un principio era una simple diferencia de opiniones sobre cómo llevar a cabo operaciones o repartir ganancias, se transformó en una batalla sin tregua. La fractura entre los Mata-Salas y los Chapitos abrió la puerta a una nueva era de disputas internas y de luchas por el poder. El control de las rutas estratégicas y el acceso a los puntos de venta de fentanilo, la droga que en los últimos años ha sacudido al mundo, se convirtió en el catalizador de esta división. Mientras los Chapitos se mantenían en un estado de guerra por el control de la región, los Mata-Salas decidieron que ya no podían seguir subordinados a la autoridad de sus antiguos aliados. El fentanilo, un opioide potente que ha arrastrado a miles a la dependencia y ha causado incontables muertes, fue lo que marcó la diferencia. Los Mata-Salas entendieron que la venta y distribución de esta droga no solo representaba un negocio muy lucrativo, sino que era una vía para asegurar el poder en la región. Así fue como se lanzaron a la conquista de puntos clave en Sonora, apoderándose de rutas de tráfico y extendiendo su influencia en el mercado. La violencia estalló como un incendio incontrolable, con enfrentamientos y balaceras que no discriminaban entre bandos, pero que sí se enfocaban en eliminar al adversario, en este caso a los Salazar, sus antiguos socios. El ascenso de los Mata-Salas también se dio en un contexto de inestabilidad y corrupción. Sonora, una entidad donde los lazos entre las autoridades y las organizaciones criminales han sido un secreto a voces, se convirtió en el campo de batalla perfecto. Las fuerzas de seguridad, muchas veces infiltradas o debilitadas por la corrupción, no podían garantizar el orden, y el gobierno local se encontraba en una constante lucha por mantener el control. En ese vacío de poder y en esa falta de respuesta efectiva, los Mata-Salas vieron la oportunidad de expandirse y consolidar su poder. La emergencia de esta nueva facción fue una llamada de atención sobre la naturaleza del crimen organizado en México. No eran simplemente un grupo de delincuentes buscando lucro. Eran una manifestación de la evolución de la guerra entre cárteles, con un enfoque brutal y despiadado en la obtención de lo que ahora es el bien más preciado en el narcotráfico, el fentanilo. Su capacidad para actuar sin restricciones, la crueldad con la que operaban y su deseo de exterminar a sus antiguos aliados, los Salazar, hicieron que rápidamente se ganaran una reputación de ser uno de los grupos más temidos y peligrosos en Sonora. Así comenzó la historia de los Mata-Salas, una organización que ha cambiado las reglas del juego en una región marcada por la violencia y la corrupción. A medida que los Mata-Salas consolidaban su posición en Sonora, una figura clave en la historia de su ascenso comenzó a desmoronarse: la relación con los Salazar, sus antiguos aliados dentro del cártel de Sinaloa. Lo que alguna vez fue una alianza sólida, una unión estratégica entre dos grupos con un objetivo común, se convirtió en un terreno de traiciones, conflictos y finalmente en una guerra abierta por el control de la región. Esta disputa no solo marcó un punto de quiebre en la estructura del cártel, sino que también llevó a una serie de enfrentamientos que transformaron Sonora en un campo de batalla constante. Los Salazar, conocidos por ser una facción poderosa y respetada dentro del cártel de Sinaloa, habían sido aliados de los Chapitos en los tiempos de estabilidad, con un papel esencial en las operaciones del cártel.
La relación entre los Mata Salas y los Salazar se había forjado en la confianza mutua y en la intención de compartir los beneficios de la expansión de sus negocios. Sin embargo, con el tiempo, la ambición y la búsqueda de mayor poder comenzaron a hacer mella en esa relación. Los Salazar, encabezados por figuras de liderazgo como José Crispín Salazar Zamorano, conocido como el Tío Pin, se dieron cuenta de que la situación cambiaba. Los Mata Salas, al romper lazos con los Chapitos, comenzaron a desafiar el orden establecido y a disputar el control de los puntos de venta de fentanilo que representaban una fuente de ingresos masiva. Los conflictos entre los dos grupos se intensificaron cuando los Mata Salas, con una visión más agresiva y una estrategia de expansión implacable, decidieron que no podían compartir los beneficios de su negocio con los Salazar. Empezaron a tomar acciones directas, intentando apoderarse de puntos estratégicos y territorios que previamente habían estado bajo la supervisión de los Salazar. La lucha se convirtió en una serie de enfrentamientos violentos, cada uno más brutal que el anterior, con ataques armados en los que la rivalidad alcanzaba niveles mortales. La ruptura entre los Mata Salas y los Salazar se fue tornando más evidente a medida que pasaban los meses. Lo que comenzó como pequeñas disputas por la asignación de rutas y zonas de venta se convirtió en una guerra total. Los Mata Salas, al ver que la única forma de asegurar su lugar en la región era eliminando a su competencia, optaron por una campaña de hostigamiento y ataque constante. No había piedad ni negociación, solo una búsqueda incesante de dominio y poder. La violencia estallaba en las calles, en las zonas de venta de fentanilo y en los territorios disputados, dejando tras de sí un rastro de muertos y destrucción. La estrategia de los Mata Salas era clara: golpear a los Salazar de forma tal que quedaran incapacitados de hacer frente al avance de la nueva célula. Los ataques se enfocaban no solo en la eliminación física de líderes y miembros, sino en desestabilizar la estructura operativa de la facción rival. Se sabe que, en varias ocasiones, los Mata Salas lograron infiltrarse en las redes de distribución de los Salazar y sabotearon sus envíos y puntos de venta, aumentando la presión en un juego que no toleraba errores ni debilidades. La tensión no solo se sentía entre las facciones rivales, sino también en las comunidades de Sonora, que veían cómo el poder de los Mata Salas se expandía de manera violenta y sin restricción. La guerra entre estos grupos significaba más que una simple disputa por el control de los territorios. Representaba la lucha por establecer un nuevo orden en el crimen organizado, uno donde los Mata Salas aspiraban a tomar el lugar que una vez ocuparon los Salazar y más allá. La furia y el caos que siguieron a esta ruptura marcarían el inicio de una era aún más peligrosa en el Estado, donde la lealtad y la traición se mezclaban en un juego mortal por el poder. A medida que la violencia entre los Mata Salas y los Salazar escalaba, los secretos internos de estos grupos comenzaron a salir a la luz. La rivalidad, que parecía solo un juego de poder en las calles, pronto se convirtió en un tema de conversación pública gracias a las filtraciones que revelaban la verdadera naturaleza de la organización. Uno de los momentos más reveladores fue la publicación de un video que capturó la atención de toda la región y más allá. En él, un miembro de los Mata Salas, que había sido capturado por la facción rival conocida como La Plaza, aparecía bajo interrogatorio. La crudeza de la escena y la confesión que siguió dejaron al descubierto detalles que hasta ese momento solo se susurraban entre las sombras. En el video, el detenido, visiblemente asustado y con la voz temblorosa, relataba cómo funcionaba la célula de los Mata Salas. Explicó que, tras romper lazos con los Chapitos, los Mata Salas se lanzaron a la conquista de territorios clave, utilizando métodos violentos para intimidar y eliminar a la competencia. La venta de fentanilo, con su alta rentabilidad, era el objetivo central, y cualquier grupo que se interpusiera en su camino se convertía en un blanco. Sin embargo, la parte más impactante de su relato fue cuando mencionó la traición que se vivía al interior de la organización. El detenido confesó que los líderes de los Mata Salas, lejos de ser figuras a las que se les debía respeto o lealtad, eran conocidos por traicionar a sus propios hombres cuando estos ya no eran útiles. En ese mundo, la lealtad era una mercancía de uso efímero, comprada y vendida con una facilidad alarmante. Si un miembro dejaba de cumplir con su parte o se volvía un obstáculo para los intereses de los líderes, no dudaban en abandonarlo, traicionarlo o, en el peor de los casos, eliminarlo.
Estas confesiones mostraron al mundo que la relación entre los líderes y sus subordinados no era la de una familia unida, como algunos podrían imaginar, sino una red de alianzas frágiles, donde la traición era tan común como el negocio mismo. El testimonio también reveló la fragilidad de las lealtades en las organizaciones criminales, mostrando que a pesar de la fachada de unidad y poder, las bases de estos grupos eran sumamente inestables. La guerra por el control de las rutas y los puntos de venta se sostenía en un equilibrio de traiciones y alianzas temporales, un juego de supervivencia donde solo los más astutos o los más despiadados lograban mantenerse en pie. La publicación del video no solo expuso la brutalidad de los matasalas, sino que también dejó en claro el nivel de desesperación y traición que se había apoderado de las estructuras internas de estos grupos. La información sobre las traiciones internas sirvió como un recordatorio brutal de que en este tipo de organizaciones la lealtad no es más que un concepto efímero, fácilmente roto por la ambición y el deseo de poder. La repercusión del video fue inmediata y, lejos de ser un simple mensaje de intimidación, sirvió para destacar la brutalidad y la inestabilidad de las organizaciones criminales en Sonora. La revelación de cómo los líderes abandonaban y traicionaban a sus propios hombres hizo que el temor creciera y que la percepción de los matasalas como una fuerza imparable se convirtiera en una realidad palpable en toda la región. A medida que los matasalas y los Salazar se enzarzaban en su violenta disputa, la fractura en el cártel de Sinaloa se convirtió en un punto de inflexión para el equilibrio de poder en Sonora. La ruptura entre estas facciones permitió que otros grupos criminales, que antes permanecían al margen, comenzaran a aprovechar la inestabilidad para ganar terreno. Entre ellos, la plaza se destacó como un actor emergente que vio en la guerra entre los Matasalas y los Salazar una oportunidad de oro para expandir su influencia y controlar más territorios. El ingreso de la plaza y de otras organizaciones que también buscaban un pedazo del lucrativo negocio de los opioides complicó aún más la situación. Lo que antes era una disputa interna entre facciones de un solo cártel se transformó en un conflicto regional con múltiples participantes, cada uno con intereses en la producción y distribución del fentanilo. Este escenario, lejos de calmar la violencia, la intensificó, ya que los grupos luchaban no solo por ganar territorio, sino por mantener el control de las rutas estratégicas y los puntos de venta que generaban millones. La competencia por la producción y distribución del fentanilo se convirtió en el centro de la guerra de cárteles. Las ganancias de esta droga, que supera en rentabilidad a muchas otras sustancias, eran el premio mayor. La entrada de la plaza al juego hizo que los Matasalas y los Salazar no solo lucharan entre ellos, sino también contra un enemigo nuevo y despiadado, dispuesto a arriesgarlo todo para tomar el control. La pugna por el dominio de las rutas de producción y distribución se volvió más brutal, con ataques armados, emboscadas y asesinatos que se extendían de una región a otra. El impacto en la seguridad de Sonora fue devastador. Las comunidades que antes eran zonas de relativa calma se convirtieron en campos de batalla, donde la violencia era parte del día a día. Las autoridades, muchas veces limitadas por la corrupción y la falta de recursos, luchaban por contener la situación. Pero la guerra por el fentanilo seguía avanzando, alimentada por la ambición de los grupos que veían en este negocio la oportunidad de elevar su poder y riqueza. La competencia entre las facciones, cada vez más despiadada, marcó una nueva era de caos en Sonora, donde solo los más fuertes y astutos lograban mantenerse en pie. La guerra interna y la competencia por el control del mercado de opioides no solo afectaron a los Matasalas y los Salazar, sino que también pusieron bajo una presión insostenible a los líderes de estas organizaciones, especialmente a José Crispín Salazar Zamorano, conocido en el mundo criminal como el Tío Pin. Esta figura, que en su momento fue un pilar de poder dentro del cártel de Sinaloa y un líder respetado en el estado de Sonora, comenzó a enfrentar acusaciones y un cerco legal que, a la larga, afectó profundamente a su organización. El Tío Pin se convirtió en un blanco no solo por su posición en el cártel, sino también por la sombra de los delitos que pesaban sobre él. La persecución legal que sufrió incluyó acusaciones de múltiples delitos graves, destacando entre ellos el asesinato de la periodista Miroslava Breach en 2017, un caso que se convirtió en uno de los más mediáticos y controversiales de la región. La implicación de su hijo en la confesión de la autoría de este asesinato,
Un hecho que destapó más problemas dentro de la estructura de los Salazar marcó un punto de inflexión. La noticia de que el hijo de el tío Pin habría confesado y cooperado con las autoridades dejó al descubierto no solo la vulnerabilidad de la organización, sino también la fragilidad de la lealtad entre sus miembros. Las acusaciones y la creciente presión legal se traducían en una disminución de la influencia de los Salazar. A medida que los líderes enfrentaban las consecuencias de sus acciones, la estructura interna del grupo se debilitaba. La falta de confianza y la inestabilidad interna provocaban que muchos miembros de la organización dudaran de su futuro, lo que los hacía susceptibles a las ofertas de otros grupos que querían aprovechar la oportunidad. Los Matasalas, al ver la debilidad de sus antiguos aliados, intensificaron su estrategia para aprovechar esta fragilidad. La presión sobre los Salazar no solo era externa, sino también interna, ya que el liderazgo de el tío Pin se enfrentaba a la desconfianza de sus propios hombres. La situación en el cártel de Sonora era caótica, con la falta de recursos y la lucha por mantener el control del territorio, mientras la competencia de los Matasalas y otras facciones continuaba creciendo. Este desmoronamiento interno sirvió como una oportunidad de oro para los Matasalas, que no perdieron tiempo en capitalizarlo. El debilitamiento de los Salazar les abrió las puertas a los Matasalas para avanzar y tomar el control de rutas clave y puntos de venta de fentanilo. Con cada golpe que recibían los Salazar, los Matasalas ganaban terreno, extendiendo su dominio y consolidando su poder en Sonora. La violencia aumentaba de manera desproporcionada, con ataques directos y enfrentamientos que mostraban la urgencia de los Matasalas por establecer un control absoluto antes de que otros grupos, como la Plaza, decidieran intervenir. La presión sobre los Salazar creó un escenario donde el debilitamiento de una facción significaba el fortalecimiento de otra. Los Matasalas, al aprovechar esta oportunidad, se posicionaban como la célula más temida y violenta de la región, reafirmando su capacidad para desafiar a las estructuras de poder establecidas. La caída de los Salazar no solo era una victoria para ellos, sino una señal de que la guerra por el control del narcotráfico en Sonora aún no había terminado. A medida que los Matasalas continuaban su ascenso y los Salazar se debilitaban, la región de Sonora se sumergía en una espiral de violencia que parecía no tener fin. La lucha por el control de los territorios y el lucrativo mercado de fentanilo no solo involucraba a estos grupos criminales, sino que también exponía las debilidades de las estructuras de poder en la región. La corrupción y la falta de recursos en las fuerzas de seguridad complicaban aún más la situación, creando un panorama en el que las autoridades luchaban por hacer frente a la marea de violencia. La corrupción había infiltrado cada rincón de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Desde funcionarios locales hasta agentes de policía, la relación entre estos y los grupos criminales se había convertido en un ciclo que dificultaba la acción efectiva. Muchos elementos de las fuerzas del orden se encontraban en una posición vulnerable, aceptando sobornos o siendo cooptados por los cárteles para hacer la vista gorda o incluso colaborar activamente con ellos. Esto no solo minaba la confianza de la población en las autoridades, sino que también permitía que la violencia continuara sin mayores obstáculos. Las operaciones de los Matasalas y otras facciones se llevaban a cabo con un conocimiento tácito de que ciertos sectores de la ley preferían mantener el statu quo, beneficiándose de la corrupción en lugar de enfrentarse a los riesgos de una confrontación con el crimen organizado. La falta de recursos también era un obstáculo crítico. Las fuerzas de seguridad, con presupuestos limitados y personal insuficiente, se veían incapaces de patrullar de manera efectiva o responder a los brotes de violencia. Las balaceras, las emboscadas y los asesinatos se convirtieron en un espectáculo habitual en las calles de Sonora, dejando a los residentes en un estado constante de miedo e incertidumbre. La población civil, atrapada entre los enfrentamientos de las facciones y la falta de una presencia efectiva de la ley, sufría las consecuencias de un conflicto que parecía crecer a medida que pasaban los días. El impacto social de esta violencia se sentía en todos los aspectos de la vida de los sonorenses. Las familias vivían con el temor de que sus seres queridos fueran víctimas de una balacera o secuestro. Los negocios locales se cerraban para evitar ser blanco de extorsiones o enfrentamientos. La economía de la región, que había sido un baluarte de crecimiento y desarrollo,
se veía debilitada por la incertidumbre. Y muchos jóvenes se veían obligados a emigrar en busca de seguridad y estabilidad. La tensión entre los actores criminales y las fuerzas de la ley creaba un ciclo de desconfianza que solo aumentaba el sufrimiento de la población. El panorama del crimen organizado en Sonora, una región donde las alianzas y traiciones se suceden a gran velocidad, continúa evolucionando. La presencia de los Matasalas, los Salazar y otros grupos como la Plaza hace que la situación sea cada vez más compleja. Este conflicto no es estático, se adapta, se transforma y se extiende, alterando la forma en la que el crimen organizado opera y dejando una huella indeleble en la sociedad. La violencia, alimentada por la competencia por el control de las rutas y los mercados, sigue configurando un territorio en el que la vida de sus habitantes está marcada por el miedo y las autoridades luchan por mantenerse a la altura de un desafío que parece crecer sin control. ¿Te ha parecido impactante lo que ocurre en Sonora? Si quieres más análisis, historias y actualizaciones sobre este y otros temas de gran relevancia, suscríbete y mantente al tanto. Tu apoyo es crucial para seguir trayendo contenido que te informe y te haga reflexionar. No te lo pierdas.